tenemos el resumen del amplificador diferencial. Observen que pues, el esquema pues, implica de este amplificador tiene dos entradas, VI1 y VI2 respecto a tierra. Tiene dos salidas, VO1 y VO2 respecto a tierra. Esas dos salidas podrían crear o pueden crear o crean una tercera salida que es entre esas dos salidas y se llama VO12. Observen que si considero la salida de este punto, de este colector a tierra, es una salida desbalanceada porque si yo conecto una carga allí, pues va a haber una terminal, un circuito, la otra terminal ve algo diferente. También la otra salida del otro colector a tierra es una salida desbalanceada. Si yo pongo mi salida entre los dos colectores, se llama salida balanceada porque observan lo mismo en ambas terminales. Okay. Ahora, no es muy relevante ver las señales por separado, como VI1 y VI2, como independientes entre sí, sino cambiar su variable viéndolos desde esta perspectiva. El voltaje diferencial, la resta de ellas dos, es como una señal nueva que le llamamos voltaje diferencial. Y también aparece algo que es el común o el promedio de ellas dos. Es lo que hay de diferente entre ellas y lo que hay de común en ellas. Entonces, viéndolos desde ese punto de vista, pues hicimos una redefinición de variables y el resultado, pues, de la salida de un colector es esta. Que la salida de un colector, como observan, hay diferentes fuentes. Está VCC, VEE, está ahora el voltaje diferencial creado por estas dos y el voltaje común creado por estas dos entradas. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, la salida de voltaje es el conjunto de señales. Cada señal eléctrica pues provoca un diferente voltaje en la salida, en una y en la otra salida. Ya aquí lo observamos. Parte de esa salida se debe al voltaje diferencial, al voltaje promedio, a la fuente VCC y a la fuente VEE. Y lo mismo para la salida 2, ocurre algo similar. Si lo viéramos esa salida en un osciloscopio, si hiciéramos esto, poner un osciloscopio del colector a tierra. Y lo hacemos también en el otro lado, del colector a tierra. Los osciloscopios pues miden voltaje en el tiempo. ¿Qué veríamos en ese aparato? Bueno, si no hubiera señales de entrada VI1 y VI2, las mandamos a tierra, el voltaje diferencial pues sería 0 y el voltaje común también se haría 0. Y entonces, ¿qué tendríamos como salida? Pues este sería 0, este sería 0 y solamente tendríamos estos dos voltajes. Y como son solo de corriente continua, creados por VCC y VEE, crearían una señal de corriente continua. Sería simplemente así. Y como todo es simétrico, pues serían de la misma magnitud. Ahora, imaginen, ponemos señales. Pueden ser una en 0 y solo una o dos señales, no importa, porque lo importante es la diferencia. Ponemos dos señales y aquí puse esta pequeña señal, es la diferencia de las dos señales. Vean que esa diferencia de esas dos señales se va a amplificar porque ya lo obtuvimos, es una ecuación de ganancia. Se va a amplificar y observen qué va a pasar en el primer colector. Aparece un signo negativo. Depende de los valores RC del transistor, su HF, su HY y la resistencia de base que se coloque, pues este valor en general es mucho mayor a 1. La razón principal es por la HF. Imaginen RC, pueden ser varios kiloohms, y aquí también varios kiloohms, inclusive esta división podría hacerse menor a 1, pero la beta del transistor es la parte relevante, la que hace que esto crezca, o que pueda crecer mucho y tener una ganancia. Entonces vean, el voltaje diferencial por esa ganancia, y esa ganancia es negativa. ¿Qué significa? Que en los semiciclos positivos del voltaje diferencial va a aparecer un semiciclo negativo en la salida. Y sí, efectivamente, de este lado vamos a ver una señal amplificada con 180 grados de desfasamiento. Y en cambio en el otro extremo, en el otro lado, que sería esta, tiene un
tiene una ganancia positiva. Entonces veríamos en la misma fase esa señal de diferencia. Entonces la veríamos así. Las magnitudes son las mismas, si se observa pues todo es idéntico, las magnitudes serían las mismas, pero un desfasamiento. Y ahora vean esta parte, la ganancia de modo común, aquí están las ecuaciones de ganancia, vean que son la misma, entonces como aparezca en un lado va a aparecer en el otro. Este es el voltaje diferencial, la resta de las dos entradas. Voy a asumir un voltaje común, es el promedio de las dos entradas. Voy a asumir que este fuera algo así. Que fuera este el voltaje común. Observen que desfasan los dos lados. Aparecen signos negativos en los dos lados. Entonces va a desfasar. Pero vean la magnitud. Vean, esta es la ganancia de un lado y del modo diferencial y de ese mismo lado del modo común. Observen, son similares, son muy parecidas. RC por HF, este es un medio, este no tiene un medio. RB más HE, abajo. Y vean esta parte, 2 veces RE por HF más 1. Entonces, si esta parte de arriba era la que nos amplificaba, observen que en la parte de abajo hace exactamente lo contrario y mucho más grande. Quiere decir que esta parte de abajo va a ser mucho más grande, mucho mayor a la parte de arriba. Y resulta que efectivamente la ganancia de voltaje común es muy pequeña. Resulta ser un valor muy pequeña comparada con la ganancia de modo diferencial. Entonces, mientras a la diferencia la hace grande, a lo promedio o común lo hace pequeño. Se hace una señal muy pequeñita. Y vean que se está sumando a la primera. Entonces, esta es la señal diferencial. La resta de las dos es una señal nueva. El promedio de las dos es una señal nueva. Y esa señal nueva, que es el promedio de las dos, la hace pequeñita. Entonces, ¿cómo la veríamos en el circuito? Pues montada y además invertida. Los dos tienen signo negativo. Entonces, si entra así, va a quedar al revés. Va a estar montada en ellas. Entonces la veríamos, me va a ser un poco difícil dibujarla, pero se va a ver así. Encima de la anterior. La otra amplificada mucho. Esta pequeñita amplificada casi nada o inclusive atenuada. ¿Y qué va a pasar de este lado? Pues lo mismo. Se va a ver esa señal encima de esta. Y como es muchísimo más pequeña que esta, por eso la estoy dibujando casi idéntica. Pero son dos señales moviéndose, digamos así, y dos señales continuas. Haciendo la suma, pues una señal continua. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos las dos señales de los colectores? Pues es una resta, como aquí se ve. Restaríamos esto y observemos. La señal de salida ahora sería BO12. Y vean esto, este es signo negativo menos un signo positivo. Entonces va a quedar un signo negativo y es un medio y un medio, pues va a ser un entero. Entonces va a quedar RC por HF sobre RB más HY multiplicado por el voltaje diferencial. Entonces, si yo tomo la señal entre los dos, observen, de tener una ganancia de un medio, ahora es el entero de la amplificación y invertida además. Luego, ¿qué va a pasar con este? Pues resulta que las dos ganancias son la misma. Entonces, no va a amplificar la señal común. O sea, el promedio de las dos señales desaparece si tomo la señal entre los dos colectores. ¿Y qué va a pasar con el OPS, el voltaje creado por VCC? Pues como están los dos lados igual, pues va a desaparecer también. Y la de la fuente negativa, que también crea un offset, pues también va a desaparecer porque son idénticos. Y esto es todo lo que va a quedar. El voltaje de salida entre los dos colectores, si yo lo viera con un osciloscopio,
sería la resta de estas dos señales, y yo debería de ver entonces una señal así, que es del doble de este tamaño sin offset, que es la característica del amplificador diferencial. Al puro voltaje diferencial. O sea, amplifica únicamente el voltaje diferencial, no amplifica el voltaje común, como ahí se ve, e invierte la señal. Generalmente los amplificadores diferenciales solamente se hace uso de una de las señales de entrada, perdón, de las señales de salida. O sea, eso lo veremos un poquito más adelante en el caso del operacional. Tiene dos salidas, pero casi siempre se utiliza una de ellas. ¿Qué va a salir de ellas? Pues un offset. Y como solamente se está utilizando una de ellas, si yo pongo señal por aquí, acá queda invertido. Entonces a esta entrada se le llama entrada inversora. Y si pongo por acá la señal de entrada, en este mismo lugar, pues saldría, aquí saldría invertido, acá no saldría invertido. Entonces a esta entrada se le llama entrada no inversora. Entonces, cuando en un diferencial solamente se hace uso de una salida, queda un offset, o sea, sí, queda un offset, pero aparecen estos términos. El transistor de ese lado, si yo pongo señal por allí, se invierte aquí. Y si yo pongo señal por el otro, no se invierte. Entonces, a este lado se le llama entrada inversora y a este lado se le llama entrada no inversora. Es cuando solamente se utiliza uno de los lados, ¿sí? Si utilizamos los dos lados y pongo la carga entre los dos, pues me aparece esto. No aparece offset. Y aparece esto, amplifica el doble de lo que amplifica regularmente. No hay ningún tipo de offset. Y el común de las señales no se amplifica, se desaparece. Por eso se llama amplificador diferencial. Amplifica la resta de dos señales realmente. Esa es su labor, lo más adecuado. Vean que si solo se utiliza uno, amplifica la resta, no tanto. No aparece en offset y además aparece una señal pequeñita que es el promedio de las dos señales. Se atenúa algo. Entonces aparece realmente esta señal en un solo lado. Corriente constante creado por VCC, corriente constante creado por VEE, la diferencia amplificada mucho y el promedio de las dos entradas atenuada bastante. Ahora hay otro término que aquí aparece, que se llama factor de rechazo de modo común, que en inglés sería el CMRR. Y es una ecuación muy simple, es la ganancia de voltaje diferencial desbalanceada 1 sobre la ganancia de voltaje común desbalanceada 1. O puede ser la 2 y la 2, no importa. Se llama factor de rechazo de modo común. Es un parámetro que aparece en los amplificadores operacionales. Ya estoy hablando un poco del operacional, porque un operacional no es más que un diferencial, un buen diferencial, digámoslo así. Entonces este es un parámetro. Observen, la ganancia de voltaje de modo diferencial es un valor grande. En cambio, la ganancia de voltaje de modo común es un valor muy pequeño. Entonces, ¿cómo va a ser este valor? Pues si este es grande y este es pequeño, es un valor grande. Es un parámetro que los fabricantes de esos amplificadores nos indican. Por ejemplo, si un fabricante me indica, el mío tiene 1000 y otro fabricante nos dice, el mío tiene 10. Bueno, lo que nos están diciendo es que el de 1000 amplifica mucho la diferencia y muy poco lo promedio, y el otro no tanto, amplifica la diferencia pero no tanto. Si imaginen que alguien nos dice, yo tengo un amplificador diferencial
cuyo factor de rechazo de modo común es de 1. ¿Qué quiere decir? Que amplifica lo mismo la resta que lo común de las señales. No es un buen amplificador diferencial. El diferencial es que amplifica la diferencia, no lo común de ellas. Entonces, entre más grande es este factor de rechazo, mejor diferencial es, en el sentido que uno lo pueda entender. ¿Para qué sirve un diferencial? Para amplificar diferencias. Entonces, entre más alto es este número, mejor amplificador de diferencias es. Okay. Aquí hago una pausa.